Muy buenas, mi nombre es Carlos Congote, estoy aquí haciendo un video para analizar el Catatumbo de mi fase 4, alternativas de solución, de mi curso Teoría del Poder y Territorios, y la fase 4 es alternativas de solución sobre el poder, territorios y movilizaciones sociales en el Catatumbo, que fue el territorio que seleccioné en la fase anterior y que voy a continuar trabajando de acuerdo a la rúbrica y las exigencias de esta última fase. Ahora bien, para entrar en dinámica, contexto dinámico del territorio del Catatumbo. El Catatumbo es una región marcada por una historia exclusiva estructural, presencia intermitente del Estado, un conflicto armado prolongado. Uno de los conflictos más grandes en Colombia es el conflicto del Catatumbo y extractivismo desregulado. Y a pesar de su riqueza, que son petróleo, tierras fértiles, agua, minería, el desarrollo ha sido guiado por las lógicas militarizadas, clientelistas o de despojo. Y más que una propuesta genuina por la vida digna, lo que ha hecho es combatir y acabar y cometer crímenes de lesa humanidad de diferentes grupos que habitan ese territorio. Las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes del Catatumbo, esas han sido históricamente víctimas de esa violencia, de un abandono estatal, la estigmatización y el desarraigo. Y en este contexto ha dado lugar tanto a la consolidación de economías ilícitas, como lo acaba de mencionar un poco, el cultivo de coca, la minería ilegal, como formas de resistencia comunitarias organizadas. Actores sociales protagonistas. Bueno, referente a este tema, las comunidades campesinas organizadas, por ejemplo, dentro del Comité de la Integración Social del Catatumbo, pueblos indígenas como Parí, que reclaman la autonomía y el respeto por sus territorios ancestrales, organizaciones de víctimas, juntas de acción comunal y redes de mujeres que están luchando por la paz, grupos armados ilegales, el ELN, las FARC-EP, estructuras para narcoparamilitares, instituciones también estatales, aunque estas instituciones han estado con una presencia débil y muy fragmentada, o en cooperación con empresas extractivas y con presencia ligada al conflicto por los recursos. Ahora, las reflexiones teóricas, quisiera mencionar estos autores porque en base a estos autores es que pude analizar y entender este conflicto de Catatumbo, y está un autor muy interesante que es Foucault, quien plantea que el poder no se encuentra en un solo centro, sino que circula por múltiples relaciones sociales. Esta idea de Foucault me gusta mucho porque dice, el poder no se concentra en un solo centro, sino que circula por múltiples relaciones sociales. Aquí vemos cómo este conflicto del Catatumbo está circulando por varias y múltiples relaciones sociales. Por eso la transformación no es solo desde el Estado, sino desde la reorganización de las relaciones de poder en lo cotidiano. Ahora, otro autor muy interesante es Pedro J. Solís, que insiste que el poder debe entenderse desde la praxis, es decir, desde la capacidad que tienen esas comunidades de ejercer autoridad legítima, basada en sus propias reglas y estructuras, en sus propias costumbres. Y otro autor también que nos menciona sobre el poder que son interesantes es Mansilla, Quintero y Moreira, y que junto con otro autor, Prunier, nos invitan a comprender el territorio como un espacio para la acción política crítica, no como un solo espacio físico de combate. También la autora Berberena y Benedetti señalan que la descentralización solo puede ser efectiva si es acompañada de empoderamiento institucional local, autonomía fiscal y participación real de la ciudadanía. Esto es muy interesante porque si bien Colombia se ha descentralizado, no ha habido un acompañamiento de empoderamiento de las institucionales dándole autonomía realmente, una autonomía fiscal y una participación real a esta ciudadanía para lograr este descentralismo. Y ahora Romero, Alberteris y Pereira 2021 también nos advierte sobre la crisis de soberanía del Estado en esta región, que podríamos tomarla en esta región del Catatumbo, que no solo se supera con legitimidad construida desde abajo, o sea, que
solamente se puede construir. Esto nos invita a este autor a que la paz no solamente se halla, lo pongo en este contexto, con la paz que se firmó en el 2016, sino que hay que empezar a construir esa legitimidad desde abajo. Ahora, elementos que generan el surgimiento de manifestaciones y movimientos y situaciones alternativas en un territorio. Hay una desigualdad estructural y exclusión histórica, fallas de presencia y legitimidad del Estado, imposición de modelos de desarrollo ajenos a las realidades locales, acumulación de agravios históricos y violencias múltiples, capacidad organizativa y conciencia colectiva, territorio como espacio simbólico, político, efectivo, y vemos un debilitamiento de los canales en las institucionales tradicionales. ¿Cómo vemos la dimensión del territorio del Catatumbo? Bien, la geografía, como les dije, está ubicada en los Santanderes en el norte, que tiene frontera con Venezuela, que también comparten territorio, y geográficamente es una zona rica en biodiversidad, tierras fértiles, con una economía también en petróleo, carbón, agua, tierra cultivable, pero también víctima de economías ilícitas, como lo mencioné, como es la coca y la minería ilegal. En la política, alta presencia de actores armados, como son las FARC, EP y el ELN y grupos narcoparamilitares, y una baja presencia institucional efectiva, militarización del desarrollo. ¿Cómo es la cultura de estos pueblos? Son indígenas, afros, con prácticas culturales propias que no se les puede desarraigar, porque eso sería violar sus derechos a la dignidad de lo que son. Y simbolismo social, territorio atravesado por la memoria del conflicto, una de los territorios que más ha estado en conflicto, pero también por una propuesta de paz y justicia social. Ahora bien, descentralización y justicia social y enfoque diferencial. Hablé de la centralización, pero también quiero mencionar que superar el modelo centralista de intervención con una descentralización asimétrica y efectiva, como lo menciona la autora Barberena, y dotar de recursos reales la alcaldía y los gobernadores, las gobernaciones, pero también a formar a formas de autogobierno comunitario. También es importante incluir el enfoque étnico, campesino y de género en las decisiones públicas. Construir la paz desde abajo, como les mencioné, es necesario implantar los acuerdos de paz incumplidos, especialmente en la reforma rural integral que no se ha cumplido en la reforma agraria, y los programas de sustitución de cultivos ilícitos con enfoques territorial, PNS y los PDET. Avanzar hacia el proceso de justicia restaurativa y memoria histórica de las comunidades, garantizar derechos colectivos, acceso a la tierra, a la salud, a la educación y justicia, y combatir la pobreza, porque todavía muchos jóvenes son secuestrados o ellos mismos deciden ir a combatir porque no tienen otros recursos. Reconfiguración del Estado como garante y como represor. Un Estado de proximidad con funciones presentes formados con derechos humanos, diálogo intercultural y enfoque territorial, abandono de la política, militarización del desarrollo, no verlo como un enemigo interno que siempre se ha visto desde los años 60. El ejército no puede seguir siendo el rostro del Estado. La inversión cultural e infraestructuras comunitarias no extractivas. O sea, hay que hacer una inversión estructural, que no sean estas comunidades extractivas, sino que promuevan a la reforma agraria, que promuevan a la educación, que les den salud, que les den oportunidades, y que no siga siendo un Estado invisible. Y ahora, como conclusión, quiero mencionar de un video que vi en YouTube de Salud Hernández, una periodista de Semana en el 2024, que publicó con una entrevista que le hizo al comandante Andrei del Frente 33 de las FARC-EP, que me impactó bastante. Y en esta entrevista existe una desconexión brutal. Él dice, comandante, que existe una brutal desconexión entre quienes hablan del Catatumbo desde la ciudad, o sea, desde los que vivimos en la zona urbana, y quienes viven en propia carne lo que está sucediendo en el Catatumbo. Y el reto entonces no es hablar de por territorios, sino escuchar al territorio, aprender de él y construir con él. Además es muy, muy interesante porque dice, si hacen una encuesta en esta región, de 100 habitantes, 2 solamente están en contra de los grupos ilegales, el resto está apoyando porque les están brindando una justicia social, también con muchas ideas que vienen desde el marxismo y leninismo, desde los años 60, cuando se empezaron a crear en el 64 estos grupos armados. Y el Catatumbo no solo es un epicentro de violencia, sino también la esperanza de resistir y de posibilidad de las comunidades que lo habitan. No son víctimas pasivas, sino sujetos activos de transformación.
La paz verdadera solo es posible si se reconoce su potencia, esta capacidad de acción desde lo local, desde abajo, desde sus raíces. Y la construcción de la paz y justicia social en el Catatumbo exige una nueva lectura del poder del territorio y de la ciudadanía. Hay que otra vez analizar bien lo que está pasando y mejorar esas fallas que no se están cumpliendo. Un poder distribuido, un territorio reconocido y una ciudadanía activa, diversa. Solo así con las comunidades al centro podrá surgir una paz con raíces, no de papeles, sino de vida. Bueno, muchas gracias.